Soy Diana Giraldo, arquitecta. Esta casa tenía unas consideraciones importantes porque el lote es muy pequeño y porque digamos que el terreno en el que estábamos insertando la casa debíamos procurar que no tuviera mucho peso la casa en sí. El reto pues como fundamental fue como la exploración del sistema constructivo. Eso nos llevó a elegir el sistema constructivo en madera que nos permitía hacer menor impacto en el terreno, menor peso en el terreno y mucha velocidad en la hora de la construcción. Descubrimos que era un sistema muy versátil, muy rápido pues de manejar. Premisas teníamos que la casa fuera muy compacta, que tuviera unas vistas privilegiadas porque necesitábamos también tapar otros elementos que no queríamos ver. Entonces la casa cómo se ha comportado pues como con el medio ambiente, con la fauna, con la flora, con la visual, el panorama pues que se observa de la casa y cómo la casa se fundió con ese paisaje. La ventana está estratégicamente ubicada para ver solamente el paisaje y no a los vecinos, por ejemplo. Pudimos pues comprobar que efectivamente lo que teníamos contemplado en el diseño, efectivamente lo logramos pues al habitar la casa, al sentir el tema de cómo es la temperatura, el flujo de aire. Entonces fue una experiencia muy interesante. Hay varios elementos dentro de la casa que empiezan a recordarte que sigue estando ahí latente ese material que es tan cercano a nosotros y que nos da tanta evidencia del refugio pues, o del hogar. Tenemos como una combinación de texturas. Todos los muros, básicamente la estructura es la misma, que es madera inmunizada. Se hacen unos esqueletos de madera y el acabado se hace pues, con la mano. O sea, se utilizan unas llanas metálicas para alisarlo y ya con la mano se le da pues, como la textura orgánica. Tuvimos precaución de manejar sí, muy buena altura y ventilación cruzada, que era una de las cosas pues como que necesariamente ayudan a que esas pieles de madera funcionen mejor, ¿cierto? Entonces la casa es muy fresca. En el exterior, en cambio, queríamos que la casa se mimetizara mucho y quedara un poco desaparecida. Entonces elegimos colores como el gris, la madera oscura, que en medio del bosque, ¿cierto? Y digamos creciendo la vegetación empieza a desaparecer. Yo diseño casas que si el cliente me las devolviera, yo las podría habitar.